Buenos días, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar este espacio, este diálogo. Y vamos a hablar de los iconos bizantinos, ¿te parece? Exactamente, muy bien, Gerardo. Nos hemos conocido en un encuentro de docentes universitarios que se había hecho en La Plata, creo que en el año 2005, nos había tocado trabajar en la misma área. Ahí me enteré que te dedicabas a los iconos bizantinos, que haces cursos, que das charlas, conferencias, que has seguido profundizando esta temática, que trabajás y te formaste en la Universidad Católica de La Plata, en el CEOP de los dominicos, ahí en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en la UCA, y que en torno al tema de los iconos has ido como desplegando toda una reflexión, esto que es tan importante que surgió como en el corazón del monacato oriental, en el Imperio Bizantino, que después se extendió a Rusia, a los iconos rusos. No sé, después vos me dirás si tuvo algún influjo en la iconografía gótica. Seguro que la tuvo con la toma de Constantinopla en el norte de Italia, por ejemplo en Venecia, en San Marcos. Hoy se retoma toda esta temática, por ejemplo, con un artista como Marto Iván Rubin, que ha llenado Europa de mosaicos con un nuevo estilo, utilizando el blanco, el amarillo, el rojo, el dorado sobre todo, sus clásicos ojos negros. Pero además todo esto que significa para la transfiguración de la materia en la espiritualidad, el uso análogo de la palabra icono, que hoy está muy incorporado, sobre todo a partir de Baltasar y su diálogo con la teología oriental, y entonces ya se ha ido incorporando junto a una cierta concepción iconográfica, neumatológica. Bueno, vos de esto sabés mucho más y vas a poder ordenar estas cosas que te puse en la mesa así desordenadamente. ¿Qué es escribir un icono? ¿Qué significa mirar o ser mirado por un icono? ¿Y en qué sentido también transforma eso nuestra vida? Es decir, ¿en qué sentido se convierte en un camino de espiritualidad? Sí, es tal cual lo que vos decís, Gerardo. Es un tema que va generando a medida que uno lo estudia muchísimas ramificaciones y la frase tan conocida por todos y que se usa en el sentido común de cuestiones bizantinas asociadas a algo que no tiene importancia. Y al revés, nos vamos dando cuenta cómo en el fondo la imagen sí importa, porque todo el tiempo vamos viendo que se va asomando problemática al respecto. Por ejemplo, si nos fijamos el tema de los billetes, bueno, ¿qué imagen ponemos de los billetes? Ahora también tenemos el tema con un pseudo notasmo, con este tema de sacar las imágenes o determinadas imágenes. Entonces, vemos que el tema de la imagen sí importa, ¿no? No es aleatorio. ¿Y por qué importa tanto? Porque de alguna forma lo que miramos en el tema de las imágenes visuales, pero también son las imágenes de todo tipo, es lo que va nutriendo todo lo que va a ir entrando dentro nuestro a nivel de inteligencia, de voluntad, a nuestro ser, y va a ir conformando todo lo que está dentro nuestro. Hoy también vemos, me hace bien poblarme determinado cantidad de imágenes, o tengo que apagar ciertas imágenes audiovisuales, para tener paz, ¿no? Entonces vamos viendo como no es aleatorio, no, qué veo, que no veo, qué escucho, que no escucho. Hubo una gran discusión en torno a si se podía o no representar la imagen de Jesús, de la Virgen, ¿no es cierto?, en el siglo VIII, que dio lugar después, en la época de San Juan Damasceno, al segundo concilio de Nicea. Pero después, claro, la psicología nos hace ver que siempre las ideas suponen una intuición y que la intuición supone una imagen que nos hacemos de la realidad, una forma de simbolizar que tenemos en nuestro psiquismo,
y que es previo a la idea, es decir, que no podemos pensar en abstracto desvinculado del símbolo, del signo. Mira, es tal cual lo que decís. Por eso todo este tema de la imagen, ya sea por la raíz que planteas por un lado y por la cuestión antropológica que marcas por el otro, marca su importancia tanto por un lado la raíz y la fundamentación. Sabemos que ahí planteaste, bueno, uno de los grandes defensores, San Juan Damasceno, fueron claros en esto. La encarnación, Jesús hecho hombre, es el fundamento de que si Dios se hizo visible, podemos luego pintarlo, pero, y acá lo damos en una frase, pero es todo un desarrollo, ¿no? Entonces, por un lado, sí, la imagen sí, y por otro lado, la cuestión antropológica que marcas, ¿no? Cómo esta inserción que tenemos con la materia, con lo corpóreo, que el cristianismo, siempre digo de una forma muy como pedagógica o informal, que tiene como el antídoto en contra de ese maniqueísmo que va en contra del mundo corpóreo, es que el mundo ha sido creado por Dios y por lo tanto es bueno, y ahí está nuestra inserción antropológica que debemos asumir siempre, incorporar, ¿no es cierto? Entonces, también el ícono viene a unirse a esta cuestión que ya, bueno, Aristóteles solucionó con la teoría hilemórfica, ¿no? Pero vemos como son muchas las herramientas que están y que el ícono participa en su debate de estas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver también con cierto negativismo, desprecio, depende la época, depende la teoría, depende la ideología, depende de muchas cosas, se fue dando a lo largo de la historia este menosprecio del mundo material o esta negación del mundo material o obtenerlo directamente como algo negativo. Y a veces en las palabras como positivo, pero después en los hechos como negativo, ¿no? O sea que este sería como un gran aporte que nos podría hacer en el marco ecuménico las iglesias ortodoxas de Oriente, porque en el fondo la iconografía, la figura, también la afectividad, es decir, nos va transfigurando desde dentro. Y en este sentido se convierte como en un puente entre las cosas, la materia y el espíritu. Es decir, dialoga con lo que nosotros denominamos sacramentalidad en un sentido amplio, que nos unifica desde lo profundo. Y en este sentido evita esos dualismos que tuvieron un origen maniqueo en la época de San Agustín, pero después se profundizaron en la modernidad también con el protestantismo. Tal cual, como un gran puente. Es así como vos lo decís, que hace que tengamos como ese amor a la liturgia o ese aprovechamiento de la liturgia, ¿no? El que sabe, bueno, pero ¿por qué tengo entre comillas, ¿no? Para decirlo bien fácil, ¿por qué tengo que ir a misa? ¿O por qué tengo que, o por qué? Y es que somos esa unidad cuerpo-alma que necesita esa inserción y ese beber de los símbolos, de la música, bueno, la sacramentalidad como vos lo hiciste. Mirá, te cuento las cosas más anecdóticas como para que también le vayamos como ilustrando esta charla. Yo me acuerdo cuando era muy chica, bueno, todos tenemos como nuestra forma de ser, yo por ser del área de filosofía soy más racional y esa es como una característica como en todo, buena, pero que también hay que saberla manejar, ¿no? Y bueno, siempre por nuestra educación racionalista también tuve como mi educación iluminista, ¿no? Más cientificista, y la verdad que y también desde chica despreciaba lo que fuera la estampita, la imagen, de más grande las novelas, todo lo que fuera como más o lo afectivo, ¿no? También por nuestra educación, me acuerdo, bueno, ¿no? De distintas cuestiones que tenían como ese sesgo de lo no material. Vos sabés que, por supuesto, después tuve como mi formación filosófica y eso se sanó en lo intelectual, pero muy de a poco fui como volviendo a incorporar, por supuesto, y después los íconos al 100%, pero como ese aporte
de la imagen, y que vos dijiste la ortodoxia, y tiene como esa cuestión de poner la imagen. Nosotros, como estamos más enclavados en el discurso, en la intelectualidad, con Baltasar también después va a hacer acento en eso, en esta unidad de los trascendentales, ¿no? Porque te pueden enseñar los mandamientos, pero quedás ahí como en una cuestión encerrada racional, pero para que eso se haga uno y se encarne, se necesita como ese diálogo también estético y moral, ¿no? Integrado. Y de a poco, bueno, en la vida como que lo fui valorando, y los íconos también sirvieron con eso, ¿no? Somos más racionalistas también. Es como que lo simbólico, al tocar lo afectivo, la belleza, también de algún modo se asocia más a la gratuidad, a la experiencia de gracia, es decir, posibilita que se efectivice esta experiencia en nosotros. Ahora, el gran desafío, y esta es la pregunta que te hago, es cómo pasar de una iconografía antigua o que nos puede resultar hoy ajena, es decir, distante, es el gran tema, es decir, dentro de esta interpretación de la belleza se incorpora justamente la pulcritudinis, es decir, el camino de la belleza como pedagogía para el acceso a Dios, es decir, como camino mistagógico, aparece todo el tema hermenéutico, y hay una distancia, y uno lo capta, le parece como algo lejano, en todo caso, decir, bueno, la iconografía clásica tiene un valor canónico, pero el gran desafío es cómo descubrimos eso mismo hoy en los símbolos de nuestro tiempo, es decir, en la belleza de nuestro tiempo, o lo que toca el corazón y la felicidad de las personas en nuestro tiempo, para mediar justamente el acceso al misterio de Dios, al misterio trinitario de Dios, que es también el gran trasfondo de la teología oriental, ese espacio transfigurado, la vida misma de Dios, pero cómo de algún modo aggiornar que tal vez nos puede parecer un poco como anecdótico, como algo de la historia, y que por eso, al parecer distante, te puede no movilizar. ¿Cómo zanjar esta distancia? Bueno, se me ocurren un par de cosas para decirte, algunas también experiencias. Quisiera apelar, viste, a lo anecdótico también en esta charla. Me acuerdo cuando con algunas alumnas, específicamente con una, tenía que ella trabajar Nuestra Señora de Vladimir, y vos viste que las carnaciones de los iconos son oscuras, graves, no hay sonrisa, pero todo esto tiene un fundamento, ¿no? Que bueno, tal vez no viene al caso en este momento. Luego del estudio del icono, luego de aprender la simbología, ese icono se manifestó en toda su belleza a esta alumna, que me acuerdo perfectamente. Entonces también la verdad que hay un camino de cierta pedagogía que el mismo icono hace en nosotros, educando la mirada desde esa primera distancia, como vos decís, algo lejano, histórico, como cuestión histórica, pero que después pasa a ser algo, mirá, completamente, yo te diría, familiar. Me permito una segunda anécdota más personal. Estaba con el, bueno, máximo ícono, el de la Santísima Trinidad, pintando el de Rublev, el manto del Padre, ¿no? Y bueno, en mi mente todo el tiempo era cómo puede ser que Rublev haya iluminado ese manto de esa forma. Estoy segura que vos y nuestros oyentes saben que el icono va de la oscuridad a la luz, ¿no? Eso ya sabemos todos. Pero Rublev elige hacer 3 colores iluminados del oscuro al claro. Cuando él hace ese manto, lo ilumina, pero eligiendo 3 bases. Va del azul oscuro hasta la luz, del rojo oscuro hasta la luz, y desde el amarillo hasta la luz. Y yo decía, bueno, qué belleza, porque es magnífico, pero ¿por qué habría hecho eso? ¿Por qué elegir ese color? Bueno, y ahí estaba, bueno, en mis devaneos pensando. Y me acuerdo que en esa época daba clases en la obra del Padre Mario en González Catán, alrededor de las 6, 7 de la tarde, así que bueno, 1 horita por Duta 3, a esa hora. Y de repente se me manifiesta el atardecer en todo su esplendor. De un lado,
toda la gama del amarillo, de oscuro a más claro, todos los rojos en su gama y todos los azules desde el bien oscuro. La verdad que sí, hubiera pedido una mejor respuesta, no la obtuve. Ese manto realmente es la conjunción del atardecer y no pude pensar sino en los atardeceres rusos que habrá contemplado este artista. Entonces, bueno, no está Andrés Rublev para desmentirme y tampoco lo puedo afirmar, pero realmente pude ver ahí ese manto y esa explicación. Entonces, vos imagínate que esto puede ser el que lo pinta, pero el que lo mira también, el que lo contempla también, o sea, no es solo el que lo hace, también es el que lo mira. Y por eso digo que pareciera, o sea, es verdad que exigen por ahí un esfuerzo mayor que otras imágenes, ¿no? Pero bueno, a ver, la puerta estrecha, digamos, esto está en muchas situaciones, ¿no? Exige por ahí, sí, un paso que hay que dar, ¿no? Como en tantas cosas, una opción. Y en lo segundo que me decías, es que esto de educar la mirada, mirar, dejarse mirar, es verdad que al principio hay que mirar. Esto también me lo han preguntado alumnos, ¿no? En la UNSA, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo miro, no? Porque esto que vos decís, es verdad que en un primer momento hay que mirar, pero luego hay que dejarse mirar por el icono. Y en esto nosotros también se nos genera esa actitud de agir, de acción tan occidental, ¿no? Que yo soy el que tengo que hacer. Y en Oriente en esto más nos da esa otra enseñanza de, bueno, déjate hacer, que también es muy difícil dejarse hacer, ¿no? Vos decías esto de la gracia, ¿no? Dejarme hacer. Porque esto después se traslada al icono, porque el icono, bueno, como imagen es uno de la familia de las palabras, porque después está el otro, ¿no? Porque en realidad el icono es la otra persona, el otro que tengo al lado. Yo lo miro, voy con mi imagen, pero en definitiva es Dios que a través del otro me anima, me santifica, ¿no? Y en el fondo es liberarme para dejar de fuerza yo, de mirar, de entender, comprender. Bueno, es el principio. En definitiva, tengo que dejar mirar por el icono, ¿no? Y bueno, sabemos que el icono se agarra simbólicamente, ¿no? O sea que aquí hay toda una pedagogía de transformación de la mirada, del imaginario simbólico, que se irradia a partir de la estructura del icono o de la contemplación del icono a otros ámbitos de la creación. Es decir, de algún modo, el icono nos está enseñando también a la creación como obra de Dios en la que Dios se manifiesta y a valorar lo diferente. En este sentido es interesante lo que decís con respecto a nuestra tendencia occidental, que es como más dominadora, conquistadora, por lo menos la tendencia clásica. Me hace acordar Sí. a lo que decía Borges con respecto a la literatura. Él decía que lo que más agradecía era lo que él había leído, pero para poder decir, él tuvo que hacer sus propios libros, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, a medida que nosotros ponemos lo mejor de nosotros mismos, también somos capaces de irnos asombrando por las grandes obras que están en la creación que otros han hecho, que Dios ha hecho. Es decir, si no está también nuestro compromiso personal, y pensémoslo en el plano psicológico, en el ciclo de la vida, y en los primeros decenios de la vida, ponerle hasta los 40 años, no ponemos lo mejor de nosotros, si no construimos un yo sólido, muy difícilmente vamos a descubrir que todo es gracia o que las cosas decisivas de la vida son gratuitas. La gratitud y la gratuidad en cierto modo viene como consecuencia, como experiencia, por supuesto Dios es libérrimo, viene normalmente como una consecuencia también de haber puesto de nuestra parte lo mejor. Y esto lo decía también San Ignacio, todo como si dependiera de nosotros solos, sabiendo que todo depende de Dios. Es decir, es un simultáneamente. Y en este sentido me da la impresión que escribir un icono es como una gran pedagogía de experiencia. Hacerlo bien, hacer bien
trabajo de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nosotros, tratar de hacer las cosas bien en la vida, lo mejor que podemos, dar lo mejor de nosotros mismos es lo que nos habilita para esta experiencia icónica, que los iconos de algún modo son como canónicos para esto, como referenciales para este tipo de experiencia. Totalmente, sí, totalmente, Gerardo, o sea, es así, contribuyen como imagen, como símbolo para esto que es la vida misma, ¿no? Por eso todo el tiempo viene a nuestra mente cuando estamos en estos temas la frase de la cita de Juan Pablo II, con esta imagen de los dos pulmones, ¿no? Porque sí, inevitablemente, sí, Occidente respira de una forma y oriente con otro, pero bueno, está en esta, y por supuesto que nosotros tenemos como nuestro propio tono, pero es inevitable estas cosas que están en nuestros cursos, en nuestra enseñanza, en la catequesis, porque es inevitable en nuestra historia, pero todo lo que se escucha nos viene a enriquecer, porque es como lo nuevo, lo que no teníamos en cuenta, en otros aspectos, ¿no? También ha pasado en las más diversas situaciones, porque con los hijos hemos sido también en encuentros a templos evangélicos donde hacíamos muestras, cada uno de distintas formas de arte, y yo he visto a pastores emocionarse por la tradición iconográfica perdida a lo largo de los siglos. O sea, lo he visto y he visto entrar los iconos a esos templos. Al mismo tiempo que ellos nos mostraban la belleza de sus himnos y su música, ¿no es cierto? Que la que también por estas tradiciones, ¿no? De un lado, pero otras tradiciones también que han enfatizado en este aspecto. O sea, es que se escucha más o menos, Cecilia, se está escuchando más o menos, te voy siguiendo lo que me estás diciendo. Se me ocurre también pensar, por ejemplo, en Santa Sofía, que ahora lo quieren convertir en mezquita, pero en el fondo, diríamos, los iconos en el corazón de Bizancio, de Constantinopla, de algún modo siguen siendo elocuentes por su belleza. En ese sentido, digamos, tiene un sentido interreligioso. Y con respecto a lo que decías de los evangélicos, a mí se me ocurre pensar que en realidad la mejor imagen de Dios, el mejor icono de Dios, es cada persona humana, cada varón, cada mujer. Y en ese sentido, descubrir la dimensión icónica del prójimo, por ejemplo, vos tenés una familia, ¿no es cierto?, en el contexto de la familia, el marido, la esposa, en los hijos, me parece que hace a ese resplandor del el mejor icono es la persona humana. Y a mí me viene a la memoria una experiencia que yo tengo en el santuario de Luján, que es la de las bendiciones personalizadas. Cuando le haces una crucecita en la frente a cada persona, a los chicos le imponés la mano en la cabeza, le das un besito cuando todavía no había coronavirus y se podían hacer esas cosas, en la cabeza, es casi como un símbolo trinitario, la cruz, la imposición del Espíritu y el beso de Dios Padre, de algún modo, ¿no? Que tiene en un sentido muy, muy sencillo, muy familiar, muy espontáneo, tiene un sentido icónico. En el fondo estás siendo iconógrafo, en cierto modo, haciendo presente a Dios, que es el gran iconógrafo de cada uno de nosotros, que nos ha ido como modelando en arcilla, pero con su soplo, es decir, ha ido transfigurando la materia. Es así, Gerardo, suscribo 100%, es así, en definitiva, ese es el camino, digamos, es un camino para mirar al otro como ícono y ojalá descubrir en esa mirada cómo Dios me mira, no hasta el otro. Muchas gracias, Cecilia, por este diálogo. Que el Señor te siga concediendo esa mirada transfigurada, esa luz, que es la luz de la gracia, es la luz a la que todos aspiramos, la luz de la santidad, esa luz de Oriente que hoy de algún modo se irradió también en esta conversación que hemos tenido vía Zoom,
que fue muy linda, muy creativa, así que te agradezco mucho este. Ojalá que también esta reflexión, este diálogo, le resulte de utilidad a quienes después puedan ver el video. Gracias a vos, Gerardo. Amén, así sea. Hasta la próxima y bendiciones. Adiós.